Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Se siente alegre usted estar en la casa del Señor? Amén. Se siente alegre y con gozo de poder compartir con los hermanos en un día como este. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice así: en aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, para Menas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por este día, que tú permites que nos reunamos acá. Dios, tú que miras los corazones y sabes que no hay hombre que no peque delante de ti, te suplicamos que en esta mañana tú nos enseñes, nos convenzas y nos consueles con tu palabra. Que sean tus mandamientos los que reprendan nuestros corazones y no las palabras de los hombres. Que sea por medio de tu Espíritu Santo. Que los hombres y mujeres sean convencidos a cambiar sus vidas para honrarte sobre todas las cosas. Oh Señor, danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Aleja de nosotros amargura, tristeza, pensamientos de afán que nos puedan desviar de gozarnos y admirar tu palabra. Te suplico también por todos tus siervos que en este día están enseñando tu palabra, que están predicando a las gentes y especialmente a tu iglesia. Hay tantos que no conocemos, tantos que aún en este momento están siendo perseguidos. Suplicamos que tú, Señor, les guardes y que tu iglesia sea edificada. Alabamos tu nombre y te damos gracias en Jesús tu Hijo. Amén. Bueno, el día de hoy iniciaremos, tanto en la mañana y en la tarde, un tema que no es muy común que hablemos en la iglesia, no es común que este tema se hable en la iglesia, pero es un tema necesario para las iglesias. Como ustedes saben, el mundo ha estado inventando ministerios para el liderazgo de la iglesia. Nombres, títulos, posiciones que no están en la palabra del Señor. Nosotros queremos andar en los caminos del Señor. Deseamos andar en los caminos del Señor. Deseamos ser guiados por la palabra y por los modelos bíblicos que están enseñados en ella.
El Señor estableció, como nosotros lo hemos visto durante varios domingos, a líderes para su iglesia. Esos líderes son ancianos, obispos y pastores. Ellos son líderes. Pero también junto con ellos, Pablo, en una carta que se llama Filipenses, enseña que hay otros líderes que también están a cargo de la grey. Tienen ciertas responsabilidades y a ellos se dirige el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, vamos a leerlo un momento. Filipenses capítulo 1. Dice el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Escribe a los hermanos, escribe a los líderes ancianos o obispos, y también hace una referencia a unos hombres que se llaman, o que se refiere a ellos como diáconos. Hoy estaremos hablando de Hechos capítulo 6 y qué fue lo que sucedió ahí con estos hombres, y también en la noche en 1 Timoteo capítulo 3 estaremos terminando de los versículos 8 al 13. Es hermoso cuando la iglesia crece. Nos debemos de alegrar cuando la iglesia crece. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Que crezca en conocimiento, en la palabra del Señor, y que también crezca en número. Qué duro es cuando las iglesias crecen solamente en número, pero no crecen en el conocimiento del Señor. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 5, los últimos versículos de este capítulo, vamos a ver algo interesante. Hechos capítulo 5, versículos 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 6 nos dice que era una gran multitud reunida. La iglesia crecía por la enseñanza y por la palabra predicada del Señor Jesucristo. Así era como la iglesia crecía. No crecía bajo métodos de actividades o amoldarnos a este mundo. La iglesia crecía. Y así como también crece el número, crecían sus necesidades. Siempre va a haber necesidades. Y especialmente personas necesitadas. El Señor Jesucristo dijo que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Siempre va a ser así. La gente quiere un ideal de que todos tengan lo mismo, tanto la misma situación económica como de otro tipo, pero eso no es posible. Y gracias a Dios que no es así. Porque si el Señor ha determinado buenas obras para que andemos en ellas, parte de esas necesidades es para que nosotros demos fruto en esas cosas. Demos fruto a través de aquellos que están necesitados. Que mostremos el amor fraternal. Tal vez nosotros ahora no lo vemos. Pero si nosotros viviéramos en un país donde hay guerra, donde hay persecución, posiblemente escucharíamos y sabríamos de niños huérfanos, de niños que sus padres han muerto por la guerra, de niños donde sus padres han sido muertos por causa del Evangelio, o como en Haití en este momento, donde hay niños abandonados porque sus padres están muriendo por enfermedades. Y nos duelen esas cosas. En aquel tiempo era así. Una simple gripe que para nosotros posiblemente se curaría con una inyección o con tomando algunos medicamentos, en aquellos tiempos no. ¿Qué iban a hacer? Había muchos niños huérfanos. Había muchas mujeres viudas, mujeres donde sus hombres eran muertos por causa del Evangelio, hombres que posiblemente al ir a la guerra también eran muertos. Muchas de esas mujeres estaban en la iglesia. La iglesia estaba creciendo, pero también crecían ese tipo de necesidades.
Los cristianos no podemos olvidarnos de estas necesidades. De hecho, una evidencia, oiga muy bien, una evidencia de un corazón que ha sido cambiado por Dios y está arrepentido es que cuida de otras personas, se preocupa por otras personas. ¿Sabía? El Evangelio del Señor Jesucristo nunca viene aparte de velar por las necesidades de otros y de amar a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Un cambio verdadero refleja un amor para los otros. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, decía Isaías capítulo 1. Cuidar por las necesidades de los otros. En la iglesia había estas necesidades. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No podía haber un abuso, pero tampoco se podía descuidar de aquellos que tenían necesidad en la iglesia. Y Pablo establece reglas con respecto a esto, con respecto a este asunto. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Podemos ayudar a otras personas fuera? Claro que sí, y debemos hacerlo. Pero ¿cuál es la regla que nosotros debemos de hacer o tener? Mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. La situación que se estaba dando ahí no era la atención de todas las viudas de Jerusalén, era la atención de las viudas en la iglesia principalmente. Pero si nosotros tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. En el verso 1 de Hechos capítulo 6 se nos cuenta qué estaba sucediendo en ese entonces. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Qué bueno, como les dije, por la enseñanza. Discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como mencioné el domingo pasado, y lo dijo un hombre de apellido Bricknell, el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Voy a decirlo de nuevo. El ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Los apóstoles eran los encargados de predicar la palabra, de orar por las almas, pero también se estaban encargando de otras necesidades. Se estaban encargando de las necesidades de las viudas, de los necesitados. Era su función. Pero pasó algo. La iglesia comenzó a crecer en discípulos. Las atenciones eran muchas. Ellos debían velar por cada uno de aquellos que presentaban una necesidad. Y comenzaron a haber murmuraciones de que las viudas de aquellos judíos nacidos
como israelitas o descendientes directos de israelitas, tenían preferencia sobre aquellos que habían sido convertidos al evangelio, los gentiles, tal vez judíos helenistas. Y hubo murmuración. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios acepta tanto hombres como mujeres en la condición que se encuentren. Esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos de cuidarnos de no hacer acepción de personas, porque estos son de mi familia, de mi sangre, o porque aquellos son de esta nacionalidad. Todos los que están en Cristo, los que han sido salvados y son hijos de Dios, tenemos la misma ciudadanía celestial. Hemos sido salvados por la misma fe y limpiados por la misma sangre, y se nos ha dado el mismo Espíritu Santo. No deben de haber diferencias en cosas como las que aquí estaban pasando. Pero también nosotros debemos de cuidarnos de otra cosa. Debemos de cuidarnos de juzgar a los demás sin buscar una solución piadosa al problema. Qué fácil es murmurar contra otros. Qué fácil. Pero nosotros no vemos aquí que ellos comenzaron a decir: ay, ve, hay un problema aquí. Vamos a buscar una solución a este problema. ¿Qué fue lo más fácil de hacer? Murmurar. Y es lo que nosotros como humanos siempre hacemos. En vez de buscar una solución, lo que hacemos es murmurar. Ellos no dijeron: ¿cómo puedo ayudar yo? No vemos que fueron a los apóstoles: miren, yo veo una necesidad aquí, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué fue lo más sencillo? Murmurar, hablar mal de ellos. Si nosotros hemos hablado contra el liderazgo de la iglesia, debemos de pedir perdón si no andamos en la verdad. Si nosotros hemos sido duros en nuestros corazones a pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver las necesidades de los otros, debemos de pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque yo siempre veo lo mío y no veo las necesidades que puedan haber en otros hermanos. Ayúdame, oh Dios. Es fácil murmurar. Nosotros encontramos un ejemplo de esto en Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 41. Números 16, 41. Dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, y cuando la mortandad había cesado. ¡Qué pasaje! La murmuración del pueblo hacia sus líderes
fue lo mismo que hacerla a Dios. No había razón en sus murmuraciones y Dios se encendió en su furor y mató. El corazón de estos hombres les dolió. Ellos fueron intercesores. Oh Señor, ten misericordia de este pueblo. Un corazón misericordioso. Los apóstoles pudieron haber tenido el mismo sentido. No murmuren. Va a caer la ira de Dios sobre ustedes. Pero sabiamente ellos escucharon y tomaron una decisión. ¿Sabe qué? Gracias a Dios por líderes sabios que Él da a su iglesia. Gracias a Dios, y nosotros debemos de pedir al Señor por líderes sabios para su iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Los pastores deben tener bien claro cuáles son sus responsabilidades. Las responsabilidades de los pastores es cuidar del rebaño de Dios. La predicación y la oración es vital en las funciones que ellos hagan. Hermanos, ¿es importante pagar el recibo del agua y la luz de este templo? Claro que sí. ¿Es importante que no nos caigan goteras y que los hermanos tengamos que usar sombrilla aquí adentro? Es importante. Es importante que haya orden en las actividades que hacemos. Claro que es importante y Dios es honrado, pero esas funciones las pueden hacer otras personas y no necesariamente el pastor. Ellos deben estar ocupados en las funciones para las cuales Dios los ha llamado, y la iglesia tiene que ser consciente de esto. La iglesia tiene que ser consciente de esto. A mí me impresiona en este pasaje, ¿sabe qué? La murmuración de los hermanos, la necesidad sobre las viudas, pero a ninguno le pasó por la mente los discípulos decir: mira, ellos están tan ocupados que quién sabe si tienen el tiempo para orar y prepararse para predicar. Si no fuere porque los apóstoles les dicen a ellos: y nosotros persistiremos, nos enfocaremos en la predicación y la oración, la multitud ni lo hubiera notado. La multitud hubiera estado contenta solamente: no, arreglemos el problema de las viudas. Y si ustedes predican o oran, más o menos, no es tanto el asunto. Los pastores deben de tener claro cuáles son sus prioridades, y también la iglesia. Ellos dijeron: no es justo, no es correcto, no es lo mejor. Debemos de preocuparnos por esta necesidad. Sí, claro, debe haber una supervisión de parte de nosotros, pero esto lo podemos dejar en otras personas. Esta labor era una labor de todos los días. Y nosotros vemos al final del versículo 6 lo siguiente: eran desatendidas en la distribución mensual. No, esa no es la palabra que aparece ahí. En la distribución, ¿qué? Diaria. Era de todos los días. Es como un comedor. ¿Cuántas veces comen los niños? Comen todos los días y varias horas. O sea, eso era una cuestión de estar en eso involucrados. Los pastores no podían, los apóstoles no podían estar involucrados de una manera total en estas labores. Debían de haber dado dadas a otras personas. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante el alimento, sí, pero aún más el alimento espiritual. ¿Cuál fue la decisión de ellos?
¿Cuál fue la decisión de ellos? Ellos dijeron a la multitud: busquen a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Busquen. Y aquí en Hechos capítulo 6 tenemos la primera referencia a hombres como diáconos con sus funciones, siervos de Dios. ¿Cómo surgen los diáconos? ¿Cómo surgen? Surgen de una necesidad específica, una necesidad para el pueblo de Dios, una necesidad en el asunto del cuidado directo de las necesidades físicas de los hermanos. Por necesidades, hubo una necesidad, inmediatamente vamos a nombrar a estos hombres. Necesidades especialmente físicas del pueblo de Dios. Y hay estas necesidades. Si nosotros vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, 1 de Juan 3, 17, leemos lo siguiente. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquellos que han sido amados por Dios, que son hijos de Dios, se preocupan por las necesidades de los otros y no le dicen: hermano, le amo mucho, sabiendo que ese hermano tiene necesidades. Hermano, en cuanto dependa de usted, si Dios le da posibilidad y usted ve a otro hermano con necesidad, no necesita necesariamente comentarlo a toda la iglesia. Usted mismo puede acudir a ese hermano que tiene necesidad de ayudarle. Pero también había que cuidar de los apóstoles. Había que cuidar de las labores que tenían ellos. Ellos debían de dedicarse a la predicación y a la oración. Ellos debían de preocuparse, los apóstoles. Y la iglesia tenía que tener claro esta situación, tanto por un lado las necesidades físicas del pueblo de Dios, como la necesidad de los apóstoles, de que ellos se dedicaran a lo que directamente Dios los había llamado. Entonces vamos a ver unos detalles. Hechos capítulo 6, versículo 3 nos dice, y vamos a ver palabras que nos van a ayudar mucho. La primera palabra es buscar. Buscar. Esa palabra nos habla de buscar con un sumo cuidado en toda la congregación. En todos los hermanos había que buscar. Debía ser notorio para todos, de un mayor ejemplo de servicio. Buscar. Ese hermano de allá, qué ejemplo de servicio siempre da. Él siempre está dispuesto. Es un hermano fiel. Podemos pensar en él. ¿Qué debían hacer ellos? ¿Qué debían hacer estos hombres? Debían servir a las mesas. Ellos debían servir a las mesas. Debía mostrarse un deseo ferviente, de anhelo, de gozo por esto. En iglesias ha habido un terrible mal, y nosotros aquí en esta iglesia hemos cometido ese mal hace mucho tiempo, de poner a las personas en un puesto para que se animen en las cosas del Señor. Vamos a poner a fulanito, vamos a poner a cierta persona en este puesto para que se animen las cosas del Señor. Hermano, viera los problemas que hemos tenido después por esto. El que quiere servir al Señor ya debe ser un servidor.
Son puestos sobre mucho los que son fieles en lo poco. Los siervos de Dios son siempre hombres trabajadores. Hombres trabajadores. El Señor llama a hombres que les gusta servir en las cosas del Señor, no llama perezosos. Los perezosos no tienen lugar en el servicio al Señor. Él usa personas que estén trabajando. Además, estos hombres debían mostrar fidelidad hacia el Señor en su asistencia, en su testimonio de vida piadosa, en su amor por la obra. Ellos debían servir a las mesas. Esto no solamente era tomar el plato, llenarlo de comida y al final recoger el plato. ¿Qué se refería a esto, servir a las mesas? Vamos a buscar Hechos 4:34. Hechos 4:34. Y versículo 35. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. Y vea lo que hacían, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué hacían los apóstoles? La gente traía las cosas y ellos lo repartían según la necesidad. Entonces, estos hombres que iban a ser buscados eran hombres que no solamente agarraban, ok, vamos a servir las mesas, 3 cucharadas, y al final recoja el plato. No. Ellos tenían la responsabilidad de administrar los bienes que entraban a la iglesia. Si ellos iban a tomar lo que los apóstoles hacían, ellos eran como administradores de los dineros que entraban a la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 2. Bueno, vamos a leer el 37. Primero, 4:37 dice: y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran personas que se encargaban de administrar todas esas cosas que entraban a la iglesia. Como nosotros lo vemos también en Hechos 4:35, ellos eran encargados de distribuir los bienes o el dinero a los necesitados. ¿Qué más hacían? Asegurarse de que las cosas se distribuyeran justamente. ¿Cuál fue el problema en Hechos 6? Las viudas de aquellos le tienen más cuidado, pero estas no tanto. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos? Ellos se iban a encargar de distribuirlo de una manera justa, de una manera adecuada, viendo por los necesitados. ¿Qué son ellos? Son ministros de misericordia. Son ministros de misericordia. Servir a las mesas, buscar entre los hermanos hombres de este tipo. Buscar. Y eso es lo que piden los apóstoles a la multitud. Busquen hombres. La palabra en griego andra, hombre. Nosotros en la noche vamos a tratar este tema con un poco más de detalle. Cuando nosotros estamos aquí y hacemos actividades, las mujeres muy amablemente sirven la comida. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Ellas tienen un mayor grado de generosidad al servir y mejor distribución. Uno como hombre no se fija así, el pollito este. Yo recuerdo que mi esposa me decía, es que a los niños siempre les ponen así como un poquitico, ¿no? Los niños comen también, hay que darles adecuadamente, no los desprecien. Por una razón de liderazgo, por una razón que el Señor estableció, los mismos apóstoles siguen el ejemplo que el Señor ha dado. Hombres, pudieron haber sido mujeres,
pero el Señor estableció hombres. Y mujeres, yo no quiero que ustedes se sientan mal, porque el Señor no hace acepción de personas, pero Él usa en las funciones que Él quiere a las personas adecuadas. A las personas adecuadas. Hombres fue lo que Dios estableció para un cargo como este. Dios no se equivocó. Nosotros vamos a buscar Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3 y vamos a ver un caso muy interesante de mujeres que sirven al Señor. Lucas capítulo 8 versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ¿de qué? De sus bienes. Qué interesante pasaje. Mujeres sirviendo al Señor Jesucristo. Antes con esos bienes ellas habían servido a la codicia de sus corazones, sirviendo a este mundo, pero ahora con los bienes que Dios les ha dado, con ese cambio de corazón, ¿qué hacen ellas? Sirvamos al Señor. Pero hay una gran diferencia. Nosotros somos llamados a ayudar, a ver al necesitado, a servir al Señor, pero en las cosas que tienen que ver directamente con el liderazgo de la iglesia, el Señor estableció hombres. Mujeres, hermanas, Dios ha puesto en ustedes habilidades especiales, hasta bienes con los cuales ustedes también pueden servir al Señor. Aquí tenemos un ejemplo. Nos habla de una mujer que se llama Chuza. ¿Qué hacía esa mujer? Era intendente. O sea, tenía un puesto alto. Tenía un puesto bien alto. Y en ese puesto bien alto, aún así, ella podía servir al Señor. Tal vez Dios te ha dado a ti una posición como abogada, como maestra, licenciada, ingeniera, no sé, lo que sea. Tal vez yo no puedo llegar a donde están tus compañeros de trabajo. Tú, hermana, en tu casa, con tus vecinas, yo posiblemente no podría llegar a ellos. Yo no podría llegar a ellos, pero tú sí puedes llegar a ellos. Tú sí puedes llegar a estas personas. En lo que Dios te ha dado, por favor, sirve al Señor. Si Dios te ha dado habilidades en la cocina, esa hermana, qué rico que cocina. Tal vez tú puedas preparar una comida y vaya un hermano y predique a esos a quienes tú has preparado una comida. Yo me he preguntado aquí, si nosotros queremos servir al Señor y dar fruto en toda buena obra, ¿no podría ser eso una buena obra y dar fruto en eso? ¿No podría ser eso? Los apóstoles pidieron que la congregación buscara hombres. Dieron un número exacto. Dijeron: buscad 7 varones entre todos ustedes. Y yo no creo que en el asunto del número 7 haya algo en lo cual debamos investigar. Ni nos vamos a poner en ese tipo de cosas que la gente refiere a números y cosas. No. El asunto del número, pienso que tiene que ver con la cantidad de personas que debían de ser atendidas. Era una multitud. Además de eso, que ellos iban a administrar bienes de la iglesia. No debía serlo una sola persona. Era mejor que fueran varios administrando y cuidando de las cosas del Señor. Estos hombres debían de ser de buen testimonio. Yo pregunté, ¿se necesita buen testimonio para servir a la mesa?
Se necesita buen testimonio para servir a la mesa. Los apóstoles dijeron que es necesario que busquen a hombres de buen testimonio. ¿Qué diríamos de un hombre que en sus negocios particulares es un estafador? ¿Qué diríamos de un hombre que en su vida particular es un desorden con sus propios dineros? Es un hombre que no cuida de su propia familia. ¿Qué pasaría con un hombre que no tiene buen testimonio? Pronto la iglesia se vería afectada. Ay, ese hombre tan especial sirviendo a las viudas en la iglesia y en su casa sus hijos están muriendo de hambre. Hay un dicho, ¿verdad? Candil en la calle y oscuridad en la casa. Esos hombres debían de ser de buen testimonio, que la gente los reconociera a ellos como hombres de buen testimonio, hombres que demostraran una vida piadosa en Cristo. Estos hombres no debían de autonombrarse. Yo soy uno de buen testimonio. No, ellos pidieron a la iglesia, busquen entre ustedes, porque en eso de autonombrarse o decirse las cualidades, qué buenos que somos. El jefe en estos días hizo una actividad que fue premiar las virtudes, que nosotros premiáramos las virtudes en otros. Entonces pusieron ahí una serie de virtudes, responsabilidad y no sé qué. Me dio mucha curiosidad que el jefe notara en mí la virtud de respeto. Entonces él dijo, Eric es una persona respetuosa, yo nunca le he visto decir algo así mal contra sus compañeros. Y me alegró, ¿verdad?, que fuera algo así. Tal vez yo hubiera dicho trabajador, y no es que no sea un vagabundo en el trabajo, yo trabajo, hermanos. Pero me dio curiosidad que él notara respeto. Lo que quiero hacerles ver es que las personas deben notar que es de buen testimonio, que hay algo que demuestra que es una persona de buen testimonio ante otros. Me hubiera dado mucha vergüenza que al terminar un compañero se me hubiera dicho, usted no merece ese premio por esto y esto y esto. Ay, ay, ay. No debe ser así. Ellos deben demostrar buen testimonio en sus hogares, en sus trabajos, lugares de estudio. No deberíamos hallar en ellos faltas que los descalifiquen para ser diáconos. Debemos de buscar hombres irreprensibles, no hombres perfectos. Hombres irreprensibles, no hombres perfectos. Otra cosa que piden los apóstoles a la multitud que busquen es hombres llenos del Espíritu Santo. Hace unos días nuestro hermano Alexander mencionó que hasta para servir las mesas se necesita el Espíritu Santo. Si no, lo vamos a hacer mal. Nosotros podemos aprender habilidades. Lleve el plato de esta forma y póngale 3 cucharadas. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Vamos a comenzar con los niños y después vamos a terminar con los adultos. Eso se puede aprender. Pero el deseo de servir es algo que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Ese deseo de servir en una mayor medida, porque todos somos llamados a servir. Pero ese don de ir aún más allá de aquel que dice, ¿qué más puedo hacer yo?, es algo dado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol está haciendo una comparación y está diciendo, aquellos que toman licor hasta el punto de embriagarse son controlados por el mismo licor. ¿Qué pasa con ellos? La forma de hablar, la forma de caminar, la forma
o lo que piensan, lo que ven, y como juzgan es por causa del licor. Pero aquellos que son llenos del Espíritu Santo, su forma de hablar, su forma de conducirse demuestra que realmente están llenos de Dios. Ellos buscan hacer la voluntad del Señor. Y no se trata, esa llenura, no se trata de cuánto más o menos yo tengo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se da crédito. Hoy le vamos a dar un 50% y mañana le vamos a dar el otro 50%. No, el Espíritu Santo se da a los que creen en Cristo Jesús. A ellos se da el Espíritu Santo. Lo que entendemos es que el Espíritu Santo controla aún mayor parte de su vida, de su voluntad, de su corazón, de mortificar su propio pecado. Nosotros vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos hablando de ese tipo de llenura. De esa llenura es lo que estamos hablando. Ese hombre que iba a servir a las mesas es un hombre que debía orar por los alimentos. ¿Cómo ora a Dios un hombre controlado por Dios? Señor, te doy gracias porque tengo plata para comprar estos alimentos. No, Señor, te doy gracias porque has proveído para que tengamos lo necesario para este día. Señor, te doy gracias por lo que tenemos, porque tú nos lo has dado, sea mucho o sea poco. Un hombre lleno del conocimiento de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Imagínense ustedes a Esteban y a Felipe. Es que a mí siempre me toca servir. Y Esteban, a mí siempre me toca la lavada de los platos. Levanten la mano los que les gusta lavar los platos. A mí me gusta lavar los platos, pero no lo he hecho mucho en estos días. Hay que hacerlo más seguido. A las mujeres les gusta que los hombres laven sus platos. Hermanos, laven los platos de la casa. Ayuden. Otro de los apóstoles. A mí siempre me toca la cocina del pan. Siempre me toca la cocina del pan. No. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, con un deseo de servir aún más y agradecido por lo que el Señor ha permitido para servirle, llevando fruto en toda buena obra. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, no llenos de sí mismos. ¿Conoce usted personas llenas de sí mismos? Todo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. No llenos de sí mismos, sino llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo más importante es que me vean que yo sirvo a las mesas. No, ese no era el deseo que debía haber en esos hombres. Nosotros debemos de notar algo interesante con respecto a dos hombres específicamente en este caso que fueron elegidos, Felipe y Esteban. La Biblia nos habla de este hombre Esteban que fueron llenos del Espíritu Santo, igual que Felipe. En algunos casos Dios provee, porque no necesariamente tiene que ser así. Dios adhiere por su gracia y por su misericordia otros dones. Estos dos hombres, Felipe y Esteban, además de ser hombres siervos para el Señor, eran hombres que podían llevar la palabra de Dios de una manera
ejemplar y que daba fruto. La Biblia nos cuenta de Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo era este hombre? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre que hablaba la palabra de Dios, que predicaba el evangelio. Tanto fue así que fue acusado por hombres mentirosos acerca de que él hablaba en contra de la ley de Moisés y del templo. Fue llevado al concilio. Y ahí él comienza una presentación de la palabra de Dios desde Abraham hasta Cristo. Una forma que demuestra conocimiento de la palabra de Dios de una manera maravillosa. Él habla de una forma fuerte. Él habla de una manera que demuestra poder de Dios. Y capítulo 7, versículo 51, Él les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Él habla de una manera fuerte. Vosotros que resististeis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Sabe? El evangelio es así. La palabra de Dios es así. O llama a los hombres a convertirse o rechazan el evangelio. Pero no se puede vivir de una manera a medias. Hay personas que dicen: yo respeto su posición, pero esta es mi posición. En las cosas de la palabra de Dios no se puede ser neutro. O recibes a Cristo o lo rechazas. O escuchas sus palabras o rechazas las palabras de Cristo. El que rechaza a Cristo rechaza directamente a Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el verso 55, en un momento, este hombre Esteban vio algo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Momentos después, esos hombres tomarían piedras, la lanzarían hacia Esteban y se convertiría en el primer mártir de la iglesia. Su forma de vivir nos dice qué tipo de hombre era. Versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre lleno de Dios. Un hombre que en un momento lleno de Dios, viendo los cielos, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a su lado. Te pregunto, ¿qué tipo de cristiano eres tú? Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Eres tú un hombre o mujer llena de Dios o una persona que busca las cosas de esta vida? ¿O están puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe? Otro hombre llamado Felipe.
La Biblia nos cuenta en Hechos 21 que él fue llamado el evangelista. Pregunta para el próximo sábado. El evangelista, un hombre lleno de Dios que predicó a un hombre etíope. Este hombre iba o venía de orar a Dios. La Biblia nos dice, un hombre que traía abierta la Biblia en un pasaje en Isaías. Por la bondad y misericordia de Dios, este hombre y providencia de Dios, este hombre tenía abierto el pasaje donde hablaba o hacía una referencia directamente a Cristo. Felipe, por el Espíritu Santo, se acerca a él y le comienza a explicar la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que lees? No lo entendía. Venía de orar a Dios, no entendía las cosas. Dios proveyó a Felipe y Felipe le habló de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 32 encontramos lo siguiente. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un pasaje que hablaba directamente de Cristo. Dios había abierto su corazón. Momentos después de la enseñanza, este hombre, por el poder de Dios, clama en el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, ¿qué debía creer? Debía creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel Cordero que vino para el perdón de los pecados, aquel único y suficiente que da vida al pecador. Este hombre acepta a Cristo. Y la Biblia nos dice, en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amigo o amiga que nos visitas en esta mañana, no es el tema que estamos trayendo, pero yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué has hecho tú con el Evangelio? ¿Lo apedrearás como hicieron aquellos hombres con Esteban? ¿O lo aceptarás? Aquel hombre etíope venía de adorar. Tú tal vez con nosotros en esta mañana has cantado al Señor. Has leído con nosotros la palabra de Dios, pero aún así no entiendes qué es el Evangelio. Tú dices: mire, es que yo tengo que arreglar unas cosas en mi vida para poder creer en Cristo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo Jesús para salvación. Arrepiéntete y confía en Cristo como tu único Salvador. O lo aceptas o lo rechazas. Me gustaría que en esta mañana tú no salgas igual de este templo, que salgas como el etíope, gozoso para tu casa. Porque los que han recibido a Cristo y son testigos en esta mañana pueden decir un amén a ese Cristo que vive en nuestros corazones, por la gloria de Dios. No hay más gozo que nos puede dar Dios que seamos perdonados de nuestros pecados y que seamos llamados los hijos de Dios. Felipe fue usado por Dios para predicar. Muchos consideran a Felipe y a Esteban hombres que fueron usados por Dios de una manera tan especial, dones particulares del Espíritu. Y eso creemos que un diácono puede ser usado para predicar, pero no necesariamente.
Otra cosa que los hermanos debían buscar entre la multitud, ¿qué era? Eran hombres llenos de sabiduría, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Sabiduría se refiere a hombres de buen juicio, a hombres con un buen discernimiento para distribuir el dinero. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hubo un hombre que no tuvo temor de Dios al administrar una bolsa de dinero. Su nombre se llamó Judas. Él sustraía del dinero que administraba. Sabiduría, un hombre de buen juicio. Esa sabiduría le debe ayudar en la vida práctica para ver cómo puede ayudar a un hermano que está pasando por una situación difícil. Vino una inundación y se llevó su casa. Sabiamente esos hombres debían de buscar cómo ayudarle. Tuvo una situación difícil en su vida, ha perdido su trabajo, su esposa está enferma, sus hijos tienen problemas. ¿Cómo puedo ayudar de una manera sabia a este hermano? Debían ser hombres sabios para poder discernir entre aquellos verdaderamente que eran necesitados o aquellos que querían abusar de la iglesia. Como en Timoteo, que nos cuenta, pon atención en las viudas solamente con estas. ¿Por qué? Porque había muchos que querían abusar de aquel cuidado que la iglesia tenía que tener. Los hijos debían de velar por sus madres. Hay que ser sabio, hombres sabios. Un hombre sabio escucha el consejo oportuno, pero un hombre necio no escucha el consejo ni acepta la amonestación, ¿sabía? ¿Qué hicieron entonces? Encarguemos este trabajo. La palabra que nosotros vemos al final del versículo 6, encarguemos, es la palabra katistemi, que significa nombrar a alguien en una posición oficial. Esto es muy importante. Todos debemos de servir al Señor, pero estos hombres, al decir encarguemos, era un establecimiento oficial como hombres que iban a ser reconocidos para servir al Señor. Una posición oficial. Ellos debían servir a los hermanos de una forma fiel y ayudar a los pastores en las labores del ministerio. Ellos debían ser ayuda a ellos para que los pastores no estuvieran cargados de múltiples labores. Toda la congregación estuvo de acuerdo con 7 hombres. Sus nombres están en la Biblia, versículo 5. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6 de ellos judíos directos, descendientes, y un gentil convertido al Evangelio. A todos ellos, los apóstoles les impusieron las manos en el versículo 6. Y esto de imponer las manos no era que ellos necesitaban algo extra. Ya ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio y llenos de sabiduría. Algunos creen que cuando les ponen las manos es que les imparten algo. No. Eso es lo que llamamos la ordenación. Acuérdense de esta palabra, ordenación. Es una forma oficial que la iglesia los reconozca como líderes en esa labor. Ellos iban a tener autoridad en esas labores de ayudar a los necesitados para que los pastores se pudieran dedicar a las obras necesarias con respecto a la predicación y a la oración. Qué importante es cuando las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios, ¿sabe? Qué bueno es cuando nosotros atendemos el consejo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué produjo esto? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, qué bueno cuando las cosas se hacen para la gloria y para la honra de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Que nosotros como iglesia sigamos ejemplos bíblicos y los mandamientos del Señor, porque ahí el Señor enviará bendición. Que el Señor ponga estas palabras en nuestros corazones y las meditemos. En la noche seguiremos hablando del tema de los diáconos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.